Hola, en este tutorial vamos a hablar acerca de lo que es la osteología. La osteología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. Recordemos que los huesos son estructuras duras y resistentes que unidas forman lo que es el esqueleto. Dentro de las funciones de los huesos tenemos que hay funciones mecánicas que son el soporte del cuerpo, protección de estructuras vitales, base mecánica para el movimiento y tiene funciones hematopoyéticas, que es la producción de células sanguíneas. Hablamos de glóbulos rojos y glóbulos blancos, que estos se van a formar en la médula ósea roja. Recordemos que el tejido óseo proviene de lo que es el tejido conectivo, que aquí vemos en esta imagen, la división del tejido conectivo, que hablamos del laxo, adiposo, hematopoyético, tejido fibroso, cartilaginoso y tejido óseo. Histológicamente, recordemos que el tejido óseo se divide en tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El compacto se caracteriza por los sistemas de Haber. Los sistemas de Haber son láminas de tejido óseo que van a dar vuelta en repetidas ocasiones alrededor de un paquete vascular. Esta disposición de las láminas óseas le confiere mayor dureza. A diferencia del tejido óseo esponjoso, vemos cómo es con un aspecto como poroso, la cual se caracteriza por presentar lo que son las trabéculas. Estos tejidos los vamos a ver distribuidos en los diferentes tipos de hueso que forman el esqueleto. En este caso, vemos aquí un hueso plano y vemos que en las partes laterales tenemos una placa de tejido óseo compacto y en medio tenemos tejido óseo esponjoso. Si hablamos de un hueso largo, tenemos que en los extremos va a presentar tejido óseo esponjoso y en la parte de en medio tenemos tejido óseo compacto. En este caso, las partes laterales se llaman epífisis y las partes de en medio se llaman diáfisis. En este caso, la metáfisis es el cartílago de crecimiento en lo que son los niños. En esta imagen vemos el tejido óseo ya formando las diferentes estructuras de los huesos. Recordemos que el cuerpo humano está formado por 206 huesos o 208 huesos. Cuando nacemos, pues nacemos con más de 300 huesos y a medida que estos van osificándose, pues al final cuando llegamos a la vida adulta, solamente tenemos de 206 a 208 huesos. Para su estudio, vemos que el esqueleto se va a dividir en dos. Tenemos lo que es el esqueleto axial y lo que es el esqueleto apendicular. Con esqueleto axial nos referimos lo que es cabeza y lo que es tronco. Y cuando hablamos de apendicular, hablamos de miembros torácicos y de miembros pélvicos. Hace un momento mencionábamos que el cuerpo humano tiene en un adulto 206 huesos, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. 8 forman lo que es el cráneo, 14 se presentan en la cara, 6 en el oído, 1 el hueso hioides, 25 huesos en el tórax, 26 en la columna vertebral, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. En este caso, por ejemplo, aquí en la cabeza, vemos lo que es entre los huesos del cráneo, tenemos lo que es dos parietales, un occipital, dos temporales, dos frontales, perdón, un frontal, un etmoides y un esfenoides. Y si hablamos de la cara, pues ahí tenemos 14. Hablamos de dos huesos propios de la nariz, dos palatinos, dos cigomáticos, dos unguis, un vómer, dos cornetes inferiores, dos maxilar superior y una mandíbula. En la columna vertebral se forma de 26 vértebras, hablamos de 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 coxígeas. Cuando hablamos del tórax, tenemos que se forma de 12 pares de costillas, hablamos de 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, y en la parte anterior tenemos lo que es el esternón. En cuanto al esqueleto apendicular, en el miembro torácico, pues vemos que se forma de lo que es de 64 huesos. Tenemos el omóplato, tenemos la clavícula, el húmero, el radio, el cúbito,
8 carpos, 5 metacarpos y lo que son 14 falanges. Cuando hablamos de miembro pélvico, hablamos que tiene 62 huesos, los cuales son eh, el hueso coxal, fémur, lo que es la rótula, tibia, peroné, lo que son los tarsos, metatarsos y falanges. En esta imagen podemos ver a mayor detalle lo que son los carpos en la mano, que se forman de 7 carpos, lo que son los metacarpos, las falanges, que tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Y en el pie tenemos 7 tarsos, 5 metatarsos, 5 falanges proximales, 4 falanges mediales y 5 falanges distales. Para la clasificación y el estudio de los huesos vamos a ver que hay 6 tipos de huesos. Tenemos huesos largos que tienen una función de sostén y movimiento. Un claro ejemplo de este pues es el húmero, el fémur, la tibia, el peroné. Hablamos de huesos cortos que están en zonas de transición, uniendo entre sí a huesos largos. Hablamos en este caso de un ejemplo de los tarsos y carpos. Cuando hablamos de huesos planos, pues hablamos de protección de órganos vitales y estructuras, por ejemplo, lo que son los huesos del cráneo y uno importante es el esternón. Cuando hablamos de huesos irregulares que tienen formas diversas, un claro ejemplo de este pues son los huesos de las vértebras. Siguiendo con esta clasificación, tenemos los huesos sesamoides, que tienen forma de la semilla de sésamo. Un claro ejemplo de este, pues, es lo que es la rótula, también llamado patela, que está en la cara anterior de la rodilla. Y otro, por último, son los huesos bornianos o suturales, que estos se localizan entre lo que son los huesos, entre las suturas de lo que es el cráneo. Aquí tenemos un hueso borniano. Estos huesos son huesos supernumerarios. Bien, esto sirve a manera de introducción. Faltaría estudiar cada una de las estructuras óseas a detalle, que bueno, eso ya requiere de mayor tiempo. Este tutorial se hizo para una actividad de un diplomado en competencias digitales, pero pues espero que les sea útil para sus estudios. Que tengan mucho éxito y que tengan buen día. Adiós.